En un país dominado por la violencia, un hombre apareció con gorra y estilo de influencer para hacer lo imposible. Nayib Bukele, el presidente más amado por su gente y más temido por el mundo, logró lo que nadie: convertir a El Salvador en el país más seguro de América Latina. Pero, ¿a qué costo? ¿Es Bukele un genio político que salvó a su país o un dictador moderno que sacrificó la libertad por la seguridad? Hoy, en Defendiendo lo Indefendible, vamos a desenmascarar el fenómeno, y lo que estás a punto de ver posiblemente te vaya a incomodar. Nayib Bukele, un hombre que no deja a nadie indiferente. Lo adoran sus seguidores, lo temen sus críticos y lo copian otros políticos que ahora sueñan ser como él. Porque aceptémoslo, ¿cuántos presidentes conoces que anuncian sus políticas con memes y troleos en Twitter? Bueno, ahora X. Pero detrás del carisma, los memes y los discursos que parecen salidos de una serie de Netflix, se conoce un gobierno que ha dividido opiniones. Unos los ven como el salvador del Salvador y otros como un peligroso autoritario que está sacrificando la democracia. Lo que nadie puede negar es que Nayib Bukele cambió el juego. Quédate, porque hoy no vamos a aplaudir ni condenar. Vamos a analizar el fenómeno Bukele y a desafiar las opiniones de ambos bandos. Si crees que lo amas o lo odias, prepárate, porque esto podría cambiar tu forma de verlo. Pero antes de continuar, te invito a que te suscribas, le des me gusta y comparte tu opinión para poder leerte. Empecemos con lo obvio. Nayib Bukele no es un político tradicional. En un mundo donde los presidentes usan discursos aburridos y calculados, Bukele llegó con una gorra y un iPhone en la mano y una cuenta de Twitter lista para humillar a sus opositores. Es joven, millennial y juega con la opinión pública como nadie más. Pero su verdadero éxito no es solamente su estilo provocador. Bukele entendió algo que los políticos tradicionales olvidaron. La seguridad no es un lujo, es una necesidad básica. En El Salvador las pandillas eran la ley, las extorsiones una obligación y salir a la calle un riesgo de vida o muerte, hasta que llegó Nayib. Con su famoso régimen de excepción, Bukele le declaró la guerra a las pandillas, miles de detenciones, militarización en las calles y el encarcelamiento de cualquiera que pareciera sospechoso. El resultado: homicidios reducidos en un 90%. El costo: derechos humanos en pausa y un estado más poderoso que nunca. Y aquí es donde viene la pregunta incómoda. Cuando los resultados son tan evidentes, ¿importa cómo se lograron? Porque los salvadoreños no parecen quejarse. Bukele tiene más del 80% de aprobación. Y es que el problema para muchos de sus seguidores es que su éxito está obligando al mundo a replantearse un dilema. ¿Queremos realmente seguridad con autoritarismo o libertad con caos? El Salvador, un país que alguna vez fue llamado la capital mundial del homicidio, una nación donde la violencia de las pandillas, las más temidas Mara Salvatrucha y Barrio 18, no solo aterrorizaban a la población, sino que habían reemplazado al Estado como autoridad en las calles, hasta que llegó Nayib Bukele. Los números no mienten, las cifras son frías, contundentes y difíciles de cuestionar. Bukele hizo lo que ningún otro gobierno se atrevió: declarar una guerra abierta contra las pandillas. Militarizó las calles, suspendió garantías constitucionales y encarceló a miles de sospechosos sin juicio previo, todo bajo el régimen de excepción. Y aquí es donde empieza el debate, porque no nos engañemos, esto tiene un precio. La fórmula de Bukele es brutal y directa: miles de detenidos sin juicio previo, prisiones abarrotadas donde los derechos humanos no existen. Pero bueno, habría que cuestionarse qué tantos derechos humanos se merecen ciertas personas o gran parte de esas personas que se encuentran en esas prisiones, o principalmente en la prisión del Secot, y un gobierno que aparentemente podría controlar el discurso mediático. Pero indistintamente de estos atisbos de autoritarismo, hay una paradoja. Los salvadoreños no parecen quejarse. ¿Por qué? Porque por primera vez en décadas pueden caminar por las calles sin miedo. Los comerciantes abren sus negocios, los niños juegan en los parques y la gente ya no paga extorsiones a las pandillas. ¿Tú qué opinas del presidente Nayib Bukele? Pues mira, hasta la fecha hay buenas gestiones que se han realizado, ¿verdad? No, el gobierno está haciendo muy bien las cosas. Es una ciudad muy limpia, una ciudad muy especial para todos los salvadoreños, ¿verdad? Todo aquel champerillo que había, si allí era lugar de maleantes esos lugares, ¿verdad? Aunque la gente tiene necesidad, pero... ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas? Jenny. ¿Qué opinas del gobierno del presidente Nayib Bukele? Es un excelente presidente. ¿Tú qué opinas del presidente Nayib Bukele? Algo en especial que yo quiero decir a diestra y siniestra es mandarle un saludo al presidente. Quiero decirle: señor, es un hombre valiente, ¿verdad? Porque para hacer un trabajo como el que usted ha hecho se necesitan, como decimos aquí abajo, la gente aquí abajo, se necesitan huevos para poder hacer algo así. Y aquí está el dilema que incomoda a los defensores de la democracia. ¿Qué vale más, la libertad o la seguridad? ¿Es aceptable perder derechos si el resultado es la paz? Nayib Bukele lo dejó claro. Él apuesta todo por lo segundo. Thomas Hobbes, en su obra El Leviatán, nos lo advirtió. En un estado natural donde reina el caos y la violencia, la vida es solitaria, pobre, brutal y corta. La única forma de escapar es ceder parte de nuestra libertad a un poder absoluto, un leviatán,
que garantice orden y seguridad a cambio de obediencia. Bukele parece haber construido su propio Leviatán, un estado que todo lo ve, todo lo controla y que promete protegerte, siempre y cuando no te salgas de las reglas. El Salvador eligió el orden por encima de la incertidumbre, pero la pregunta sigue siendo ¿qué sucede cuando ese poder absoluto no encuentra límites? ¿Es Bukele el Leviatán que necesita El Salvador o el principio de algo mucho más grande y difícil de entender? Construyó la cárcel más grande de América Latina, la Secot, un monstruo de concreto diseñado para albergar 40,000 pandilleros. Aquí no hay lujos ni derechos. Bukele lo dice sin tapujos. Si quieren vivir como bestias, los trataremos como bestias. Para muchos, este lugar es un símbolo del éxito de su mano dura. Para otros, es una violación total a los derechos humanos. Lo que no se puede negar es que funciona. Las pandillas que antes gobernaban las calles ahora están enjauladas. Entonces, ¿es Nayib Bukele un salvador que puso orden al caos o un líder autoritario que cambió la libertad por control? La respuesta depende a quién le preguntes. Lo cierto es que la guerra contra las pandillas de Bukele está marcando un antes y un después en la región. Y la pregunta que nos queda es, ¿a qué precio los salvadoreños están dispuestos a comprar su propia seguridad? ¿Valdrá la pena realmente renunciar a los derechos por vivir en paz? ¿Por qué Nayib Bukele podría asustar tanto? Y la respuesta es simple y a la vez un poco aterradora para muchos. Su éxito podría convertirse en una fórmula replicable, un manual donde la seguridad se prioriza por encima de los derechos individuales, donde el poder se centraliza y la democracia podría quedar en pausa. Y lo más interesante es que la gente no solo lo acepta, lo pide a gritos. Latinoamérica está cansada, hartas de promesas vacías, de políticos que se llenan los bolsillos mientras el pueblo vive el terror. Y ahí en ese cansancio aparecen figuras como Bukele, un líder que ofrece resultados rápidos y tangibles a un costo que muchos consideran justificado. Países con crisis de seguridad como México, Colombia o Brasil ya miran de reojo este modelo, porque cuando el pueblo tiene miedo, los discursos sobre derechos humanos y democracia pasan al segundo plano. El grito es uno solo: denos paz como sea. Y ahí es donde surge el verdadero dilema. Lo que hoy celebramos como un éxito, mañana podría ser el precedente de algo mucho más peligroso, porque el modelo de Bukele no se detiene en la seguridad, se alimenta del poder absoluto, control de la Corte Suprema, del Congreso, de los medios y hasta del discurso político. Thomas Hobbes ya lo decía en el Leviatán: un poder absoluto es necesario para mantener el orden en el caos, pero si no se limita, se convierte en un monstruo. Hoy El Salvador celebra su paz, pero ¿quién pondrá freno al Leviatán cuando la amenaza desaparezca? ¿O acaso la amenaza nunca desaparecerá? La popularidad de Bukele no asusta solo porque funcione, sino porque muestra una verdad incómoda. Cuando todo falla, estamos dispuestos a sacrificar lo que sea a cambio del orden. Lo odiemos o lo admiremos, Nayib Bukele hizo lo que nadie más se atrevió: darle paso a un país consumido por el miedo. Calles que antes eran territorio de pandillas, hoy son espacios para la vida. No son discursos, no son promesas, son hechos. Bukele le devolvió la tranquilidad a millones de salvadoreños y eso no lo hace realmente un villano. Claro, el camino no ha sido perfecto. El Leviatán de Thomas Hobbes nos enseña que el poder absoluto, aunque necesario para acabar con el caos, siempre debe de tener un límite, porque si no lo tiene, ese mismo Leviatán puede volverse contra quienes lo crearon. La pregunta para el futuro es: ¿podrá Bukele detenerse cuando el trabajo esté hecho o el poder terminará consumiéndolo? Pero aquí está la verdad que muchos no quieren escuchar. La democracia no tiene sentido si vives con miedo, y quienes critican el modelo de Bukele olvidan que la gente no lo ve como un dictador, sino como un salvador. Y es que además hay que ser serios: quienes critican a Bukele lo hacen desde sus escritorios, en sus países seguros, donde no conocen el miedo de salir a trabajar y jamás volver con sus familias. La paz no se logra con buenas intenciones, se conquista con decisiones difíciles. El Salvador cambió porque un hombre tomó decisiones difíciles donde otros solo ofrecían excusas. ¿Y todo esto es perfecto? No. ¿Es efectivo? Sin lugar a dudas. El tiempo dirá si Bukele supo ponerle límites a su Leviatán, pero mientras tanto su país disfruta de la paz que otros nunca le dieron. ¿Y tú qué piensas? ¿Es Nayib Bukele el líder que el mundo necesita o una advertencia de lo que podría salir mal? Déjamelo en tus comentarios, pero argumenta, porque aquí en Defendiendo lo Indefendible no aplaudimos ni condenamos, solo decimos las cosas como son. Los resultados están a la vista.